Hola gente, no sé si aguantamos, arrancamos, no sé cuánta gente tenemos que esperar.
Bueno, arrancamos, si le parece. Eh, bueno, comparto pantalla, a ver. Mm, bueno. ¿Se ve ahí? ¿Ven bien, gente? Sí, me imagino que sí. Sí se Bueno, ve, Juan. bueno. eh, la clase, no quise hacer una clase así expositiva, teórica, sino que me basé principalmente en el up-to-date y en la aproximación a la hemorragia digestiva, ¿no es cierto? Arrancamos con hemorragia digestiva alta y vemos a ver y vayamos discutiéndolo. A mí, la verdad, no me preocupa en lo absoluto el que quiera ir interrumpiendo, metiéndose en la clase, prefiero que lo hagamos más charlado y que no sea una cosa teórica. Principalmente lo que me interesa es que alguno vaya metiendo las dificultades que hallamos en nuestra situación clínica habitual para hacer lo que un poco está recomendado si existiesen. Entonces, acá tomé un caso del año pasado, busqué hemorragia digestiva alta como motivo de ingreso o lo que sea, y encontré este, que dice, bueno, 58 años, de Córdoba, vive con el hijo católico y un guardia de la Universidad Tecnológica, con una hemorragia digestiva alta, 59 años, internado hace 5 meses por hemorragia digestiva alta, que consulta en el día de la fecha por hematemesis y melena, relata que en hora del mediodía presentó un episodio de náusea y vómito, sanguinolento, sin coágulo, asociado a melena en 3 ocasiones, describe negra y maloliente. No presentó mareos, cefalea, depresión del accesorio ni incontinencia de esfínter, sí relata debilidad generalizada. Además de ello, anoche comenzó con dolor precordial de intensidad 6 en 10, sin irradiación, sin síntomas neurovegetativos, que se autolimitó. Rescatado de la historia clínica, tiene un cáncer gástrico, diagnosticado en el 2007, que tenía ganglios positivos aparentemente, y con una cirugía en la clínica Vélez Sarsfield,
con una anastomosis esófago-yeyunal que aparentemente no realizó quimioterapia poscirugía. Y bueno, antecedentes quirúrgicos: esta gastrectomía, una clavija, una veda y una colono previa, artrodesis, y bueno, tabaquista activo y enolista activo de 1 litro de vino cada 48 horas. Entonces, esta es la forma en la que se presenta este paciente según lo que ha quedado registrado en la historia clínica en la nota de guardia. Entonces, los objetivos de la valoración inicial del paciente, con estos datos con los que contamos, y lo que ya vamos a relevar, es valorar la severidad, identificar cuáles son las potenciales causas en base a las manifestaciones que presenta el paciente y determinar si existen condiciones que puedan afectar el manejo subsiguiente. Entonces, arrancando por el tema de la anamnesis, digamos, ¿cuál es el sitio de sangrado más probable en base a la presentación clínica? ¿Qué aportan la anamnesis y antecedentes y comorbilidades relevados? ¿Y qué datos de anamnesis, antecedentes, comorbilidades faltantes deben ser relevados y documentados en esto que vimos acá? Haciendo estas preguntas entonces y volviendo, el que quiera participar acá, ¿qué le parece que está sangrando en este caso? ¿Y qué puede estar pasando? Quien quiera puede responder. ¿Qué es lo más probable que esté sangrando? ¿O qué nos falta para decirlo? Tiene melena y vómito sanguinolento, o sea que impresiona ser algo más de hemorragia digestiva alta, digamos, estómago, duodeno, algo de eso. Bien, pero bueno, claramente el estómago no le va a sangrar porque el tipo está gastrectomizado. Entonces, puede ser duodeno, sí. Pero, a ver, mi intención acá era un poco que viéramos que al momento de describir los antecedentes de enfermedad actual conviene, de la misma forma que se rescataron los cosas, si el paciente ha tenido una internación previa en nuestro hospital por hemorragia digestiva alta, lo más probable es que le esté sangrando lo mismo que le sangraba antes, ¿no? Entonces, el hecho de que la hemorragia digestiva alta es un antecedente personal muy relevante para esta presentación y debería estar ya sea en antecedente de enfermedad actual o en antecedentes personales patológicos, ¿no? Porque es muy probable que esté pasando lo mismo o algo relacionado con lo que le pasaba, ¿no? Entonces, el sitio de sangrado más probable sí es alto, por el hecho de que haya tenido hematemesis. Las comorbilidades, bueno, las que hablamos del cáncer gástrico, etcétera, y cuál deberían ser relevados es cuál es su estatus oncológico actual, si no hizo la quimio, y si bien lleva muchos años del diagnóstico, y qué pasó, la historia de la última. Entonces, la presentación clínica, la hematemesis, lo que hay que prestar atención es si es sangre roja versus sangre amarronada, y si tiene presencia o no de coágulos, ¿no? Entonces, entendiendo que cuanto más roja y menos coágulos, más probable que el sangrado sea mayor o más reciente, ¿no es cierto? Y se relacione con inestabilidad hemodinámica y peores resultados o outcomes, ¿no? Entonces, con respecto a la melena, el 90% corresponde a sangrado digestivo alto, proximal al ángulo de Treitz, esófago, eh, duodeno, estómago, duodeno, pero puede ser que también sangre la orofaringe, la nasofaringe, el intestino delgado o el colon derecho, ¿no es cierto? Si bien, como les digo, son menos del 90%, el 10% de las causas remanentes. La melena no apunta a gravedad del proceso, debido a que solo 50 mililitros de sangrado ya pueden dar melena y no, diríamos, relacionarse con el outcome clínico como si la sangre roja en la hematemesis. Y la hematoquesia, bueno, puede indicar hemorragia digestiva alta, en particular en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Ya sabemos que un sangrado masivo en gran cantidad puede acelerar el tránsito intestinal y tener hemorragia digestiva baja,
¿no es cierto? O sangre por materia fecal, cuando en realidad el sitio de sangrado es alto, ¿no? Entonces esto es un poco lo que suma la presentación clínica. Con respecto a los factores que se asocian a que sea alto, entonces la melena referida por el paciente versus melena constatada por el médico, sangre o coágulos en el lavado gástrico y una razón urea creatinina mayor a 100, ¿cierto? Factores que disminuyen la probabilidad sería que tenga coágulos en materia fecal, pareciera que estar sangrando entonces ahí sí el colon, y los factores que se asocian a sangrado severo es que tenga sangre roja en el lavado gástrico, taquicardia o hemoglobina menor a 8. Bueno, ya veremos el tema del laboratorio. Acá la pregunta que me hice era qué era el likelihood ratio, para acordarme, y bueno, es la división, ¿no es cierto?, entre, entre la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad versus que no la tenga. Y la pregunta que yo dije, cuando lo trataba de traducir en mi mente, digo, ¿cómo se traduce likelihood? Diríamos, porque yo digo probabilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no es una razón de probabilidad? Y bueno, hilando fino, la probabilidad es que las cosas pasen en el futuro, es un riesgo futuro. La probabilidad, en cambio, la verosimilitud o likelihood, es cuál es la chance, de alguna manera, de que teniendo le esté dando esto. Es decir, como ya tenemos sangre, bueno, ¿cuál es la chance de que haya sangrado una úlcera o haya sangrado una variz? ¿Me entendés? Una cosa que haya pasado y que ahora se esté modificando de esta manera. Es como que tenemos evidencia de algo que pasó previamente. Por eso es likelihood ratio. Bueno, con respecto a antecedentes, entonces hasta el 60% sangran de una lesión ya conocida, y las comorbilidades que tenemos que relevar son cuáles pueden ser causa de la hemorragia digestiva o cuáles puedan influenciar el manejo subsiguiente. Entonces, bueno, como posibles causas, abuso de alcohol, enfermedad hepática conocida, como causal de sangrado varicial, tabaquismo, pérdida de peso reciente o abuso de alcohol como factores de riesgo para sangrado de causa oncológico, que tenga una gastroenteroanastomosis previa, que suele sangrar por debilidad a nivel de esos tejidos, ¿no es cierto? Que tenga una prótesis aórtica o un aneurisma de aorta conocido como posibilidad de que sea por una fístula aortoentérica, que tenga antecedentes de consumo reciente de AINES o infección conocida por Helicobacter pylori como causales de sangrado a nivel, de enfermedad ulcerosa péptica, que el paciente tenga angiodisplasias conocidas, que tenga enfermedad renal, estenosis aórtica, telangiectasia, hemorragia hereditaria, son todas causas de angiodisplasia, ya sea conocidas o que tenga esto, enfermedad renal, estenosis aórtica, telangiectasia, hemorragia hereditaria, como probable causa las angiodisplasias no conocidas, pero que luego la veda las muestra, o que haya, bueno, tenido un esfuerzo para vomitar, diríamos, un estado nauseoso con muchas arcadas, como antecedente que podría indicar Mallory Weiss, ¿no? Esto relevo de la historia clínica previa del paciente. Esta internación fue el mes 10, esto es en el mes 5, las 5 meses previos. El esófago tenía cambio mucoso a los 36, en el tercio inferior se objetivaban 4 cordones varicosos que no desaparecen con la insuflación, se colocaron 4 bandas esofágicas, y posteriormente, si bien se sangraba activo a nivel de anastomosis esófago-yeyunal, ¿no es cierto? Y se esclerosa con adrenalina al 2%, con lo que sea el sangrado. Entonces tenía varices esofágica grado 3, se le hizo banding y tenía sangrado a nivel de la anastomosis a la que se le realizó esclerosis. Entonces, las preguntas que yo me hacía acá, entonces estudió la causa de las varices esofágicas hace 5 meses. Dicha causa sigue jugando un rol en este momento, ¿no es cierto? ¿Qué medicación habitual está tomando el paciente que no estaba relevado? Ha tomado más años recientemente, ¿no es cierto? Igual el tipo estaba tectomizado, así que no jugaría. ¿El paciente viene o no viene perdiendo peso con respecto al antecedente oncológico que tenía el paciente, ¿no? Entonces, las comorbilidades pueden impactar en que sea el paciente más susceptible a los efectos de la anemia, ¿no es cierto? Predisponer a que el paciente se sobrecargue en el contexto de la reanimación con fluido que le vamos a hacer, o las transfusiones.
que el sangrado sea más difícil de controlar, si el paciente tiene diátesis hemorrágica, está anticoagulado, etc., o pueden predisponer en algún tipo de paciente a broncoaspiración debido a que vamos a manipular vía aérea, manipular endoscopía, y el nivel de conciencia hay que ver que el paciente proteja vía aérea en todo este contexto, ya sea que está vomitando, etc., ¿no? Entonces, las medicaciones que pueden predisponer, Ainex y aspirina, ¿no es cierto? Hay algunas medicaciones que se asocian a esofagitis, como algunos antibióticos, ¿no es cierto?, que pueden producir pirosis y eventualmente esofagitis. La lista es larga, pero puse algunos que puede ser que veamos. Hay algunos que son verdaderamente medicación que yo nunca he visto en el mercado, o sea que no las incluí, pero quinidina para algunos pacientes que tengan eh, calambres, bifosfonatos, principalmente con el alendronato, cloruro de potasio y hierro, que cloruro de potasio utilizamos en pacientes internados, y hierro, bueno, cae pesado, bueno, parte de eso es la esofagitis que puede existir. Bueno, promueven sangrado los antiagregantes plaquetarios anticoagulantes y se asocian a hemorragia digestiva alta los recaptadores, puntualmente, ¿no? Los recaptadores de la serotonina, bloqueantes calcios y antagonistas de la aldosterona. Yo este dato de que los antagonistas de la aldosterona producían esto no lo tenía presente. Bueno, con respecto al examen físico que hay que hacer al paciente, este paciente llega con estos signos vitales, ¿no? Lo que llamaba la atención acá era que tenía 120 de frecuencia cardíaca, con TA de 160, lúcido, vigile, hemodinámicamente estable, acompañado por familiar, sin náuseas, no vómitos, ni dolor precordial y palpitaciones, ni disnea, sin requerimiento de oxigenoterapia, diuresis negativa, refiere sensación de sed, ¿no es cierto? Y estaba ahí con 110 CT. Bueno, esto uno no sabe nunca en la guardia, este set de signos vitales, si es posterior a algún tratamiento. Este es claramente lo primero que tenemos registrado por enfermería. Acá ya le subió la tensión y le bajó la frecuencia cardíaca, o sea que probablemente le hayan pasado algo de fluidos. Tiene, bueno, mucosas semihúmedas, escleras subictéricas, y cardiovascular bien, respiratorio bien, abdominal blando, depresible, no doloroso a la palpación profunda ni superficial, con un tacto rectal negativo, sin sangre fresca, y neurológico, bueno, vigil, lúcido, orientado en tiempo-espacio, persona, ¿no? Sin signo de foco motor. ¿Qué aporta el examen físico y qué datos no puede faltar en el examen físico? Con alguno que me diga, entonces, en base a los datos nuevos que tenemos, ¿qué van pensando ustedes que hay que descartar? ¿Alguno? El que sea. ¿A alguien le hace algo de ruido este caso, lo que se relevó hasta ahora? ¿Le parece que llama la atención, qué los deja tranquilo, qué no los deja tranquilo, etcétera? Bueno, sigo nomás. Perdón. Bueno, el examen físico, lo que es importante es semiografiar si existe o no presencia de hipovolemia o shock hipovolémico, ¿no es cierto? Entonces, una pérdida de sangre menor al 15% produciría taquicardias de reposo, y una pérdida de por lo menos el 15% de la volemia ya produce hipotensión ortostática o aumento de la frecuencia cardíaca en 20 latidos por minuto al incorporarse de acostado a sentado o parado, ¿no es cierto? Y más del 40% de la hipovolemia ya se expresa con hipotensión supina, ¿no es cierto? Con respecto a las extremidades, hay que ver que no tenga livideces, que no tenga un relleno capilar prolongado, ¿no? La frecuencia respiratoria ayuda en este sentido, por si hay una acidosis metabólica debido a acumulación de ácido láctico, ¿no es cierto? Entonces, acá no la teníamos reflejada, pero podría ayudar también.
Y con respecto al dolor abdominal, la presencia de defensa o peritonismo nos tiene que hacer pensar en abdomen agudo, hacer sospechar en perforación, y debemos valorarla adecuadamente y descartarla antes de proceder con una endoscopía, debido al riesgo que implicaría hacer una endoscopía digestiva alta en un paciente perforado, ¿no? Entonces, en el caso de que hubiese dolor abdominal, primero hay que, diríamos, valorar o hacer el workup diagnóstico de eso. Es más relevante que el sangrado o el sitio sangrado en este momento. Con respecto a los laboratorios, entonces, lo que tenemos que pedir es hemograma con plaquetas, químicas séricas, hepatograma, hemostasia, electrocardiograma y enzimas cardíacas en pacientes seleccionados, y tipificación. En este paciente se le pidió todo esto, y resultó tener una hemoglobina de 4,8, con un BCM bajo, 107.000 plaquetas, una alteración leve en la hemostasia, y una química prácticamente normal, con creatinina no alterada, un hepatograma solamente alterado con GGT, diríamos. El paciente tomaba un poco de alcohol, y un ácido láctico bajo, con una gasometría alterada, con una gasometría venosa no prácticamente normal, solamente con un poquito de hipocapnia, quizá estaba hiperventilando el paciente, pero no en respuesta a una acidosis metabólica, y tiene troponina normal, siendo que tiene más de 12 horas diríamos, de haber hecho este dolor la noche previa, ¿no? Entonces, bueno, con respecto al hemograma, la hemoglobina, en la mayoría de los pacientes, el objetivo es mantenerlos con hemoglobina, en el contexto de hemorragia digestiva alta, ¿no? Decimos, es mantenerlos con hemoglobina mayor a 8 miligramos de decilitro, y si tiene alto riesgo de isquemia, como ser un cardiópata conocido, o haber tenido, diríamos, en este caso, si hubiese tenido la troponina T algo elevada, o persistiese con dolor precordial, etc., el objetivo es mayor a 9, y si la isquemia efectivamente está presente y el paciente tiene cambios en el electro, etc., necesitamos digamos, hemoglobina mayor a 10. Hay que tratar de evitar los 10 miligramos de decilitros en pacientes en que se sospecha hemorragia digestiva alta varicial, porque se sabe que los pacientes sobretransfundidos en el contexto de hemorragia digestiva varicial aumentan el riesgo de resangrado, ¿no? Por diremos, empeoramiento de la hipertensión portal. Entonces hay que tener esto en cuenta. Este paciente tenía varices, pero también tenía un sangrado conocido, o el sangrado previo había sido a nivel de la esófago yeyonostomosis. ¿Quién está con el coso abierto? Lucas. Ahí está. Listo. Bueno, con respecto al hemograma también, el BCM un poco nos permite ver si el sangrado es puramente agudo o hay un componente de sangrado crónico. En este paciente tenemos un BCM de 76,5, o sea que probablemente ahora sangró, pero venía sangrado previamente, y debe tener un componente de ferropenia, ¿no es cierto? Y también el hemograma puede ayudar a apuntar a comorbilidades como alcoholismo, bueno, o enfermedad hepática, en el caso de que tenga hiperesplenismo y plaquetopenia. Este paciente tenía 107.000 plaquetas, pero uno no sabe, es difícil saber ahora si es en el contexto de sangrado o tiene una enfermedad previa, pero me parece que en el contexto de la presencia previa de varices esofágica hay que prestarle atención a eso. Con respecto a plaquetas, el umbral de transfusión en el contexto de sangrado activo es de 50.000 plaquetas por microlitro. Se puede realizar una endoscopía con plaquetas arriba de 20.000, y antes se solía transfundir plaqueta en el paciente que estaba sangrando si venía tomando aspirina, como para darle plaquetas nuevas, ¿no es cierto? Pero se ha demostrado que eso no brinda beneficios y expone a riesgos, ¿no?
Así que no hay que transfundir por antecedentes de consumo de antiagregantes plaquetarios, sino en base al número absoluto y la necesidad de hacer una endoscopía. Con respecto a la química, bueno, electrolitos, hay que saber que los pacientes que se los politransfunde, por ahí pueden hacer hipocalcemia por el citrato de las bolsas de transfusión, así que hay que tener en cuenta eso. Si va a ser un politransfundido. El hepatograma nos puede mostrar comorbilidades o puede indicar que el paciente está entrando en shock hipovolémico, si está muy alterado por un hígado isquémico. La función renal, vemos el impacto también de fallo renal agudo en el contexto de hipovolemia, y es condicionante para tratamientos posteriores, en caso de que hubiese que identificar el sitio de sangrado, en el caso de que haya que hacer tomografías, etcétera. Gasometría arterial, venosa, lactato para el shock, y bueno, enzimas cardíacas en caso de que hiciera falta, ¿no? Todas estas cosas el paciente se lo habían pedido, menos bueno el calcio, pero en este contexto uno lo podría pedir luego si empieza con muchas transfusiones. Con respecto a la hemostasia en pacientes no cirróticos, sabiendo que los pacientes cirróticos pueden tener el ring aumentado, pero también tienen, no necesariamente lo único que tienen es un trastorno hemorragíparo, sino que diríamos, y no se corrige solo con plasma eso, pero en el paciente no cirrótico, si tienen RIM mayor a 2, se tiene indicación de transfusión de plasma, se puede revertir esto más rápidamente con Protonplex. Una endoscopía, según las recomendaciones, se podría hacer con un RIM menor a 2.5, ¿no es cierto? Y no hay que retrasar la realización de la endoscopía mientras se realizan estas transfusiones de plasma, se pueden hacer en paralelo. Y bueno, este paciente tenía 1.5 de ring, se podría haber hecho la endoscopía con eso y no necesariamente tener que transfundir plasma en forma aguda, ¿no? Pero bueno, también se le puede indicar. Con respecto al manejo del paciente entonces en guardia, lo que se escribe en la historia clínica es que se solicita laboratorio control, encontrándose hemoglobina de 4.8, se realiza electrocardiograma, descartándose signo de isquemia aguda, no lo encontré ese electro. Se interconsulta con gastroenterología, quienes sugieren pase a UTI, solicitan 2 unidades de glóbulo rojo y vedan el día de la fecha. Plan de hidratación parenteral, doble vía periférica, veda hoy, se solicitan 2 unidades y pase unidad cerrada. Entonces, bueno, con respecto al manejo, el triage que tenemos que hacer con el paciente, es cuáles son los criterios de admisión a unidad crítica. Bueno, un criterio claramente es la inestabilidad hemodinámica, que tenga shock, que tenga hipotensión ortostática, o que tenga signos de sangrado activo como hematemesis evidenciada, no referida por el paciente, sangre roja en zona nasogástrica o hematoquesia. Los objetivos por los cuales los pasaríamos es reanimarlo adecuadamente y observarlo, y los requerimientos para que la observación sea efectiva es que tenga toma automatizada de presión arterial, monitoreo electrocardiográfico y oximetría de pulso. Entonces, bueno, lo digo principalmente para quienes no vayan a terminar trabajando en el hospital privado. La idea es pasarlo a esto. Lo que tiene el paciente es indicación de monitoreo, no necesariamente pasar a un lugar donde digan UTI. Si lo pasan a lo UTI y no lo conectan al monitor y le toman la presión frecuentemente, estamos en la misma, ¿no? Con respecto al soporte general, entonces, un doble acceso venoso periférico grueso calibre versus vía central monolumen de grueso calibre mejor para hacer reanimación, ¿no es cierto? Oxígeno suplementario para limitar el daño secundario que le pueda dar la anemia. Nada por boca, y hay que definir si el paciente está vomitando y le tienen que hacer, y está hemodinámicamente inestable, etcétera, si se puede hacer una intubación endotraqueal electiva para facilitar la endoscopía y disminuir el riesgo de broncoaspiración, si bien está claramente demostrado que el paciente está intubado no disminuye el riesgo de que se broncoaspire clínicamente, ¿no es cierto? No, uno lo hace, pero el mayor beneficio lo brinda la facilidad que le da el endoscopista en el caso de que el paciente esté vomitando o esté sangrando masivamente.
Con respecto al lavado nasogástrico, es controversial, ¿no es cierto? No ha tenido, no está demostrado que mejore la mortalidad, la estadía hospitalaria, el requerimiento de cirugía o los requerimientos de transfusiones. El uso más bien puede ser diagnóstico, en el caso que no tenga, que, que queden las dudas si está sangrando o no, lo único que ha tenido fue melena, y uno le hace un tacto rectal y es negativo, y bueno, y si le coloca la sonda nasogástrica puede ser que si obtiene sangre con coágulos de estómago o sangre envejecida, puede ayudar al diagnóstico, y puede ayudar para la preparación gástrica para la endoscopía en caso de que uno haga lavado y aspiración. Dice que la gente en el artículo del UpToDate sugiere que se haga lavado nasogástrico si se necesita remover alimentos, sangre fresca o coágulo para felicitar la endoscopía. Si el paciente tuvo vómito, acaba de comer, etc., puede servir en ese sentido, más que para mejorar el manejo per se de la endoscopía digestiva alta. Perdón, de la hemorragia digestiva alta. Con respecto a la reanimación, es indispensable antes de la realización de la endoscopía. Los pacientes con sangrado activo requieren empezar ya con por lo menos 500 mililitros en 30 minutos, puede ser más rápido, dependiendo de lo hemodinámicamente inestable que esté. Y después hay que ajustar la reanimación a objetivo fisiológico, tratando de no sobrecargar al paciente, ¿no es cierto? Por supuesto, ya en la guardia tenemos que valorar las necesidades de soporte vasoactivo transitorio, pero bueno, la reanimación es uno de los principales condicionantes de la sobrevida, de la mortalidad que tenga el paciente. Con respecto a las transfusiones, bueno, en presencia de sangrado activo severo hay que activar como un protocolo de politrauma, no esperar a tener los resultados del sangrado, diríamos, de los laboratorios para empezar a transfundir. Y bueno, y hay que transfundir plasma y plaquetas por cada transfusión, por cada transfusión, 4 transfusiones de unidad de glóbulos rojos, entendiendo que el paciente está perdiendo sangre entera, ¿no es cierto? Y entonces, conjunto con la hemoglobina, está perdiendo también factores de coagulación y plaquetas progresivamente. Entonces, en el contexto de estabilidad, se transfunde según objetivo, solamente unidades de glóbulos rojos, y recordar esto de evitar la sobretransfusión de los pacientes con sospecha de hemorragia varicela, ¿no? Bueno, con respecto a medicación, ¿cómo iniciar? Entonces, la medicación estándar, la mejor medicación es los inhibidores de la bomba de protones. Están estudiados tanto bolo inicial endovenoso versus infusión continua. Yo creo que debemos ir por el bolo, para evitar, diríamos, no hay diferencias de una estrategia versus la otra, y una es mucho más simple, no requiere bomba. Entonces, uno haciendo un primer bolo ya cubre al paciente, empieza el tratamiento, y esto está demostrado que disminuye la tasa de resangrado y mejora, diríamos, la sobrevida del paciente. En el caso de que no tuviésemos disponibilidad de bolo endovenoso, no es el fin del mundo, la vía oral es una opción adecuada y está demostrado que reduce tasa de resangrado, reduce estadía hospitalaria y reduce necesidad de transfusiones, o sea que al paciente se le puede dar dosis alta vía oral de inhibidores de la bomba de protones, más que, diríamos, más vale eso que darle ranitidina endovenosa, que no tiene demostrado disminuir el resangrado por úlcera. Entonces, bueno, con respecto a prokinéticos, el objetivo es mejorar la visualización en la endoscopía y acortar la duración de la endoscopía, entendiendo que cuanto más corta la endoscopía, a menos riesgo del propio procedimiento uno expone al paciente, y disminuir el requerimiento de tener que volver a hacer una endoscopía porque la primera estaba llena de sangre y no se veía nada, o tenía alimento y no se veía nada, etc. Entonces, lo que recomiendan las guías internacionales es eritromicina, que no se consigue en el mercado local, pero bueno, en el caso de que hubiera, serían 3 miligramos kilo en una infusión de 20 a 30 minutos, media hora a 1 hora y media antes de la endoscopía, es decir, hay que pasarla durante media hora y después a partir de ese momento se puede hacer la endoscopía, o diríamos coordinar la logística de manera de que si hay un horario pautado para la endoscopía, esto empieza a pasar más o menos 1 hora antes. En ausencia de esto, lo que nosotros hacemos es metoclopramida, un Reliberan 10 miligramos endovenoso, sería nuestra opción
más o menos lavado, ¿no? Entonces, con respecto a medicación vasoactiva, el octreotide en 50 miligramos en bolos y infusión es útil en tratamiento de sangrado varicial, ¿no es cierto? En este paciente no está claro que el sangrado fuera varicial, así que no tiene indicación a priori, pero bueno, el octreotide disminuye la presión, ¿no es cierto? Es plásmica y por lo tanto eh, la presión eh, portal del sangrado varicial. Eh, podría también reducir la tasa de sangrado en sangrado no varicial, pero no se recomienda en forma rutinaria, y principalmente la función que tiene esto es en escenarios en los que no hay endoscopía disponible, entonces uno lo mantiene con tratamiento médico full de IVP y octreotide, y en el caso de un balón, ¿no es cierto?, Blackmore, Sengstaken, lo que sea. Con respecto también a tratamiento de medicación, en los pacientes en los que sabemos que tienen cirrosis, sabemos que el 20% de los pacientes cirróticos tienen una infección bacteriana en el momento que se internan y un 50% se infectan durante la internación posterior, digo una internación por hemorragia digestiva, ¿no? Se infectan a lo largo de la internación, entonces, y se sabe que esos pacientes que cursan con infección tienen mortalidad aumentada, por lo tanto los pacientes cirróticos que se presentan con hemorragia digestiva alta varicial, o por otras causas, no solamente varicial, ¿no es cierto?, deberían recibir antibiótico profilaxis, idealmente antes de la endoscopía. Lo que hacemos en el hospital es Ceftriaxona 2 gramos endovenosos. Y tienen que quedar, no solamente, no es profilaxis, sino que luego tienen que quedar a lo largo de la internación con tratamiento con Ceftriaxona. Entonces, bueno, con respecto a estudios diagnósticos, la videoendoscopía digestiva alta es el estudio de elección, tiene alta sensibilidad y especificidad para localizar e identificar las lesiones sangrantes del tracto digestivo alto, con potencial terapéutico de hacer hemostasia aguda que disminuye el resangrado, ¿no es cierto? Entonces, con respecto a cuándo hacerla, la temprana son 24 horas y la urgente son en 6 horas. Siempre se quería ver esto de qué pasaba, y en abril de este año un poco se terminó de zanjar esto con este estudio que salió en el New England con respecto a qué tan rápido hay que hacerla. Los pacientes en este caso no demostraron que tenga una mortalidad menor a los 30 días, hacerla en las primeras 6 horas, comparado con hacerlas entre 6 y 24, con lo que con lo que pareciera que la mortalidad tiene que ver más que nada con el grado de reanimación que se le da a los pacientes. Acá este estudio estuvo desarrollado es desde la consulta, no desde la presentación. Entonces, los pacientes a los cuales se le hizo la consulta al gastroenterólogo, queremos decir, desde que llamaban al gastroenterólogo teníamos que ver si el gastroenterólogo venía en las próximas 6 horas, 24 horas, entendiendo en esta problemática que el gastroenterólogo venga en 6 horas, desde que el paciente se coso, por ahí expone a que tengas que tener o un gastroenterólogo de activa o un gastroenterólogo en pasiva que se venga al hospital, etcétera, si fuese necesario. Bueno, no hace falta, lo pueden hacer al día siguiente el gastroenterólogo. En este estudio, la media fue de 10 horas posterior a la presentación, incluso cuando querían hacerlo rápido, y la media de las próximas 24 horas fue 25 horas después de la presentación. Y hubo una tendencia al aumento de mortalidad en los pacientes en los que se le hizo rápido, porque haciendo un análisis de su grupo, entendían que eran pacientes que por hacer rápido la endoscopía no se le hacía bien la reanimación. Entonces, lo más importante en realidad es mantener al paciente bien reanimado, bien transfundido, ¿no es cierto?, y hemodinámicamente estable al momento que llegue a la endoscopía, entendiendo que desde que aparecieron los IVP, la historia de la enfermedad ulceropéptica cambió sensiblemente, y de todas maneras, el punto de corte para hemorragia varicial, cuando se sabe que es varicial, es 12 horas, no 24, ¿cierto? Bueno, la endoscopía digestiva alta tiene riesgos, ¿no es cierto?, los riesgos de broncoaspiración, los riesgos de la reacción adversa a la medicación anestésica,
riesgo de perforación intestinal, y todos nos acordamos de Pérez Volpín, ¿no? Y aumento de sangrado al intentar la intervención, que se frustra. Entonces, con los únicos que tenemos que tener en cuenta esto es en los pacientes que tienen cardiopatía isquémica, un YAM reciente, menor a un mes, en los que se sabe que tienen mortalidad, esos pacientes incluso en un procedimiento que es de bajo riesgo, como una endoscopía cardiovascular, tienen mortalidad marcadamente superior, como del 20% versus el 2%, ¿no es cierto? Pero ahí entra en juego también que se pueden haber muerto de la propia hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces, al final le van a terminar haciendo la endoscopía igual, entendiendo que no tratar la endoscopía o exponerlo solamente a riesgo al manejo de médico es difícil cuando tenés la disponibilidad de la endoscopía, ¿no es cierto? Y habiendo manejado todos los factores de riesgo controlables. De todas maneras, sugieren consulta con un cardiólogo si el paciente ha tenido isquemia reciente, principalmente para el manejo de si le han puesto un stent o el tema de los antiagregantes para cuándo reiniciar. Con respecto a la estratificación de riesgo, siempre que hablamos de riesgo de en hemorragia digestiva alta es riesgo de resangrado y de mortalidad, ¿no es cierto? Entonces los factores de riesgo es que tenga inestabilidad hemodinámica, que tenga una hemoglobina menor a 10, sangrado activo, objetivado por la endoscopía, úlcera de gran tamaño, de 1 a 3 centímetros, dependiendo los diferentes estudios que se tomen en cuenta, y la localización de la úlcera, sabiendo que hay úlceras que sangran más y que son más difíciles de tratar, ¿no es cierto? Entonces, y que el paciente tenga urea elevada a las 24 horas de internación, también es un marcador de mal pronóstico, probablemente apuntando a que el paciente no ha sido, persiste hipovolémico y no está adecuadamente reanimado. La urea elevada al momento de la presentación, con esa razón urea creatinina mayor a 100, sirve para diagnóstico, para pensar en hemorragia digestiva alta, pero acá es urea sola, luego de que el paciente, digamos, en el laboratorio del día siguiente, debería haber bajado la urea si está correctamente reanimado. Bueno, este es un score que se llama score de Rockall, y ahí está la foto del doctor Timothy Rockall, que se propone como un score para ver cuáles son los pacientes que podrían ser manejados en forma ambulatoria. Fíjense que, diríamos, un paciente sano, que no está en shock, ni siquiera tiene taquicardia, que no tiene ninguna comorbilidad, y que esto es posterior a la endoscopía, el Rockall completo, hay un Rockall pre-endoscopía también, tiene un Mallory Weiss, bueno, uno diría, este paciente no hace falta internarlo, básicamente, ¿no es cierto? Y ahí tenés los riesgos de resangrado y el riesgo de mortalidad. Entonces, con los pacientes que tienen con una mortalidad muy baja y teniendo todo un esquema que plantee cómo reconsultar en el caso de que tuviese resangrado, podría ser manejado en forma ambulatoria. Cuando habla de comorbilidades, ahí las escribí, las comorbilidades las fui a buscar específicamente para ver de qué hablaba con comorbilidades, porque, bueno, si el paciente tiene insuficiencia renal o hepática o malignidad metastásica, suma mucho, pero cuáles son cualquier otra comorbilidad mayor son las que están ahí al costado, que el paciente, fíjense que muchas cosas suman, ¿no? Entonces, y después existe otro score que se llama Glasgow-Blatchford, un score de 0, ahí me quedó cortado, predice con un O ratio muy, muy bajito que el paciente tenga resangrado. Entonces, si el paciente tenga resangrado, tenga mal pronóstico, entonces serían candidatos a manejo ambulatorio. Tienen que tener hemoglobina normal, tienen que tener una urea normal, tienen que tener presión normal, el sexo no suma, ahí no sé por qué lo incluyeron en este calculador, y si tienen buena frecuencia cardíaca, no tienen melena, no tuvieron síncope y no tienen enfermedad de historia hepática ni cardíaca, bueno, serían pacientes, ¿no es cierto? Ahí le va. Luego, bueno, el tema de que ya conocemos el Forest, una vez que le hacen la endoscopía, hay algunos pacientes que el Forest sabemos 1, 2 y 3, ¿no es cierto? El 1 es que tenga sangrado activo visible,
el 2 es que tenga sangrado reciente, y lo que vemos son los estigmas de sangrado, un vaso que no esté sangrado en ese momento, pero se ve el vaso y entendemos que eso es lo que estaba sangrando, un coágulo adherido, o una mancha roja, como una cicatriz, pero con sangre reciente. Entonces esos son indicaciones de que hacía poquito estuvo sangrando. Y finalmente una úlcera con base de fibrina, es un Forrest 3, que habla de que sangró a través de esa lesión, pero... Y fíjense que lo que más se encuentra es la 3, que tiene un riesgo de resangrado muy bajito. Entonces, en base a eso, uno podría hacer un manejo ambulatorio en el caso de que no tuviese endoscopía. Uno puede hacer un manejo ambulatorio en el caso de tener un Blatchford de 0 a 1 en un paciente sin comorbilidades, con signos vitales estables, con hemoglobina normal, que viva cerca del centro de salud, que tenga acceso al sistema de salud y al que se le pueda asegurar una endoscopía en los próximos 3 días, ¿no es cierto? Y posendoscopía se puede manejar ambulatoriamente el paciente que no tenga un riesgo alto de resangrado, es decir, que no haya sido un sangrado varicial, que no tenga una lesión de Dilafo, que es un tipo de lesión específica, y que sea una úlcera 3, no ni 1 ni 2, o sea que no esté sangrado activamente, ni tenga un sangrado con estigma de alto riesgo de resangrado. Que no tenga comorbilidades, que tenga signo vital estable, que tenga hemoglobina normal. Entonces, como vemos, esos pacientes, como decíamos, que tienen un mal Orihues o que tienen una úlcera Forrest 3, que uno le está haciendo ya, le hace el IVP y le da continuidad de tratamiento con IVP, lo podría manejar y controlar en forma ambulatoria con una consulta gastroenterológica. Y bueno, me faltó en última instancia acá escribir el tema de internación, entonces, y por cuánto tiempo tiene que estar internado. Todo lo que no se pueda manejar en forma ambulatoria normalmente requiere una internación mínima de 72 horas, debido a que esa es la ventana de tiempo en el que los pacientes vuelven a sangrar, ¿no es cierto? En los primeros 3 días post-sangrado. Más allá de que, bueno, si el paciente tiene las cuestiones del shock, se quedará internado el tiempo que el shock, lo mismo si es cirrótico, se puede internar por otro, pero por la hemorragia digestiva en sí, tiene que quedar internado ese tiempo. Entonces, cortando acá, les muestro, a ver, bien, les muestro acá cómo hubiera escrito yo la historia clínica, ¿no es cierto? Yo creo que en la historia clínica tenemos que, en guardia, principalmente para los que estén en guardia, tenemos que escribir más los motivos de consulta, con nuestra terminología, pero motivo de consulta más que motivo de ingreso, eso lo tenemos que dejar para el ingreso a piso. Y entonces este paciente de 59 años, gastrectomizado por cáncer hace 11 años, con antecedente de hemorragia digestiva hace 5 meses a nivel esófago, yeyuno, anastomosis y hallazgo de varices esofágicas interpretadas como secundaria malformación vena ácido, no cirrosis. O sea, el paciente se lo estudió, no tiene cirrosis, y consulta por vómito de sangre roja, sin coágulos, en hora de mediodía, seguido de melena en 3 oportunidades, no refiere a alteración a nivel de conciencia, pre-5 por incompetencia ortostática, no refiere a haber presentado dolor precordial, hay que poner qué características, de intensidad 6 en 10, sin irradiación, sin ser neurovegetativo, me faltó acá autolimitado. Los antecedentes es el cáncer que tuvo la hemorragia digestiva alta por un sangrado a nivel de anastomosis esófago yeyunal, que tiene varices esofágicas detectadas en veda, ¿no es cierto? Eran acá, no eran grado 1, eran grado 3 las cosas. Se le hizo Bandi, interpretada como secundaria hipertensión de vena ácido por malformación subclavia izquierda y arco aórtico derecho objetivado en la TAC de ese mes, que no tiene cirrosis por esteatosis, sí esteatosis hepática en TAC, con un ecodoppler hepático normal, circulación esplénica normal, no ascitis y un hígado de tamaño normal, ¿no? Que tenía unos pólipos polónicos y un enfisema centrolobulillar con una espirometría normal. Los antecedentes quirúrgicos, los tóxicos, que aquí está activo, actualmente las cosas que tienen que ver con el shock, no refiere mareo, cefalea, no palpitaciones, no dolor abdominal, es importante por lo que decíamos de la perforación, no disnea, no debilidad, sí, debilidad generalizada, sensación C de esto porque está hipovolémico. Y la TA 110-70, si tiene 110-70, al paciente hay que dejar escrito cuánto tiene, que no tenga hipotensión ortostática. Frecuencia 120, si tenía 120, ¿no es cierto? Y no tiene hipotensión ortostática, hay que ver
si tiene variación al incorporarse, la frecuencia respiratoria que no estaba, por si tiene acidosis metabólica, ¿no es cierto?, la temperatura. Bueno, y en cuanto al examen físico, o lo objetivo, diría acá, ¿no es cierto? Así, objetivo. La palidez, las escleras subictéricas, que no tiene livideces, que tiene un buen relleno capilar, que tiene que está lúcido vigil, es decir, que no tiene alteración del sensorio, que el abdomen está bien, que el tacto rectal fue negativo, y el resto, bueno, cardiovascular y pulmonar, que está bien. Y los exámenes complementarios, bueno, ¿cuáles serían los valores alterados o los valores normales relevantes? La hemoglobina, el BSM, las plaquetas, el TP-ring alterado y GGT. Resto del hepatograma normal, creatina normal, gasometría era venosa normal, ¿no es cierto?, lactato normal y troponina T normal. Entonces, impresión diagnóstica, valoración, que tiene una hemorragia digestiva alta aguda sobre base de sangrado crónico por BSM bajo, ¿no es cierto?, resangrado a nivel de anastomosis versus sangrado a nivel varicial, no signo de sangrado activo severo por no tener hematemesis y sangrado rectal negativo, pero que está hemodinámicamente inestable debido a que tiene frecuencia cardíaca mayor a 100 sin signos de shock hipovolémico. Con una anemia aguda, hemoglobina de 4,8, alteración leve de la hemostasia, probablemente secundaria al sangrado, y un score de 12 puntos, es decir, este no es un paciente que se pueda manejar en forma ambulatoria por todo lo que dijimos, ¿no? Y el plan terapéutico, si uno lo escribe, más que pase a UTI, bueno, y lo tiene que armar un poquito, que necesita canalización, oxígeno, nada por boca, monitoreo continuo, monitoreo de Glasgow, monitoreo de diuresis o balance hídrico, porque lo vamos a reanimar, con una reanimación por fluidos que hay que arrancar inmediatamente, con un plan de hidratación según el monitoreo que se le haga en la terapia intensiva. Transfusión, yo creo que me equivoqué, no hay que hacer, este paciente no tiene indicación de transfusión de plasma, pero sí se le puede hacer vitamina K, porque tiene alteración de esto. Hay que hacer un bolo ahora, hay que dejarle omeprazol endovenoso cada 12 horas, hay que hacerle metoclopramida ahora y dejársela arreglada también. Hay que hacer una interconsulta con el servicio de gastroenterología y dejar registrado en la historia clínica en qué horario se lo llamó, para poder empezar a medir esas 24 horas. Hay que dejar escrito en la historia clínica que el paciente tiene indicación de una veda temprana en las próximas 24 horas, ¿no es cierto?, y que tiene requerimiento de internación en unidad de cuidados intensivos para monitoreo hemodinámico. Las dudas que me quedan es si hubiese requerido hacer o no una sonda nasogástrica, ¿no es cierto?, si se modificaría de hierro endovenoso este paciente en esta instancia, ¿no es cierto?, y ante la duda de si el paciente estaba sangrando varicialmente, si se le podría haber iniciado octreotide o no. Al paciente se le inició octreotide, se lo internó en terapia intensiva, le volvieron a hacer la endoscopía y volvió a tener un sangrado a nivel de la anastomosis, con las cicatrices solamente de las varices esofágicas del banding previo, no sangrando a nivel varicial, o sea que se le suspendió la octreotide en ese punto, y anduvo bien, no volvió a sangrar, lo cauterizaron, y anduvo bien con transfusiones, no se infectó y fue dado de alta en 4 días. Entonces, bueno, este es la aproximación que quería hacer, más que ponerme a hablar de las patologías en sí, sino que es la cosa, cuál es el manejo inicial, ya sea que detectemos una hemorragia digestiva alta en piso o en la guardia para aquellos que hagan guardia. Se me rompió el archivo de hemorragia digestiva baja que tenía preparado, así que, como es, les voy a deber lo mismo de hemorragia digestiva baja, que se lo puedo dar en otro momento, o lo podemos hablar para el jueves que viene cuando me digan. ¿Están ahí? Sí, Juan. Sí. Bueno, quería que me digan, no sé si tienen alguna duda, si les parece algo, si hacemos algo bien, si hay algo que mejorar, qué cosas, cuáles son las dificultades que encuentran. Utilicemos esta instancia para justamente que haya una devolución de ustedes como residentes, que son los que hacen el laburo. ¿Encuentran alguna, le parece que hacemos todo bien, le parece que faltan cosas, le parece que algunas cosas se deberían hacer diferente? ¿Cuál es usamos las escalas estas, no las usamos? ¿Vieron ustedes alguna vez manejo ambulatorio de hemorragia digestiva alta? ¿Internamos todos los pacientes? Son cosas que yo no sé porque no estoy en la guardia.
La verdad que manejo ambulatorio de hemorragia digestiva alta, no va, por lo menos yo no vi tampoco, o sea, hice nunca, pero baja sí, pero alta me parece que no, no lo tenía muy en cuenta eso. Bien. No, lo que dice acá, lo plantea con mucho tacto, como diciendo que el paciente tiene que tener, justamente, no tiene que tener nada alterado, básicamente, fíjate que tiene que tener hemoglobina mayor a 10, no tiene que tener comorbilidad, tiene que ser un tipo sano que hizo un Mallory Weiss, básicamente. Y igual le tenés que asegurar poder hacer una endoscopia en los próximos 3 días, ¿no es cierto? Entonces, me parece y o si, no sé, nosotros por ahí no vemos toda la realidad y no vemos pacientes a los que se le haga una endoscopía y desde la endoscopía lo den de alta, diríamos, si encuentran que está todo bien, lo dan de alta, eso no lo sé, habría que preguntar con gastroenterología, porque esos son pacientes que nosotros desde internación no vemos nunca, por supuesto. ¿Mm? Con respecto a transfusiones de plasma, ¿le parece que hacemos transfusiones de plasma de más? Por ahí hay una tendencia, o había una tendencia a eso. ¿No? Bueno, estamos, gente. Cortamos acá nomás entonces. Mando un abrazo, espero que les haya servido. Les mando la presentación luego. ¿Estamos? Adiós. Chao, gracias, Muy Juan. buena, gracias Juan.